Muy buenos días. Nuevamente acá en nuestro espacio del Consejo de todos los jueves a las 10:30 de la mañana, damos un agradecimiento muy especial a Capiro Estéreo que nos proporciona este espacio para dirigirnos a ustedes, comunidad sonsoneña, e igualmente agradecemos a la emisora Radio Sonsón, enlazada con Capiro Estéreo, quien hace también la transmisión cada 8 días de nuestro programa radial. En esta oportunidad me acompaña la doctora Mónica Posada, quien es de profesión abogada y actualmente secretaria del Consejo Municipal, y continuaremos entonces dando algunos tips legales para quienes están en las listas aspirando a ser concejales del municipio de Sonsón, y que nos parece desde el Consejo muy importante dar un repaso de toda la normatividad, de todas las funciones que tienen los concejales para quienes son aspirantes, pues vayan estudiando las leyes y lleguen allí al Consejo preparados para lo que es la tarea de un concejal durante 4 años, que es el periodo constitucional para el que es elegido. Hace 8 días entonces estuvimos hablando con el concejal Carlos Mario Mazo sobre este tema, y también les di a conocer a los sonsoneños el informe que dio el secretario de Hacienda respecto a los ingresos del año 2019 proyectados hasta marzo 31. Fue así entonces como nos dimos cuenta que los ingresos totales del municipio hasta marzo 31 estaban proyectados en 66.831.207.913, de los cuales los ingresos corrientes son de 27.091.690.595, del Fondo Local de Salud 22.127.744.462, y de recursos de capital 17.611.772.856 pesos. Y les había anunciado hace 8 días que en el programa de hoy diríamos entonces en qué el señor alcalde piensa invertir estos recursos durante este año. Les voy a decir entonces, les voy a contar que en gastos de funcionamiento se gastarán 7.505.582.624 pesos. ¿En qué entonces consiste los gastos de funcionamiento? Para el Consejo Municipal durante el año 2019 serán 396.668.065 pesos. Para la personería municipal, 157.342.230 pesos. Y para la administración central serán entonces para funcionamiento 5.577.359.832 pesos. Y transferencias a otras entidades, que es lo que ingresa por estampillas, en fin, serán 1.374.212.497 pesos. Estos serán entonces los gastos de funcionamiento de este año 2019. En inversión, en gastos de inversión, serán 58.350.880.025 pesos, una cifra bastante importante. ¿Cómo se van a gastar entonces estos recursos de inversión? En el sector escolar se gastarán 386.106.622 pesos. En el sector salud, que es lo del Fondo Local de Salud, se gastarán 22.132.019.462 pesos. Es una parte bastante gruesa, bastante importante del presupuesto municipal la que se va para el sector salud. En agua potable y saneamiento básico se invertirán 3.371.591.870 pesos. En deporte,
para apoyar los deportistas de este municipio, entonces serán 891.365.058 pesos. En cultura, 1.190.202.487 pesos. En el sector transporte, 3.767.534.130 pesos. En vivienda, 947.727.290. En el sector agropecuario, 1.576.105.570 pesos. En fortalecimiento institucional, 564.592.059 pesos. En justicia, 590.732.963 pesos. En el sector ambiental, 697.579.647 pesos. En prevención de desastres, 197.877.087 pesos. En alumbrado público, 639.108.411 pesos. Para atención a grupos vulnerables, estamos hablando de primera infancia, tercera edad, discapacidad, 1.729.541.525 pesos. Y para otros sectores, 1.226.191.957 pesos, y para otros sectores también, pero de Sistema General de Participaciones, 221.340.433 pesos. Por transferencias, se transferirán a otras entidades 294.318.384, y por concepto de regalías se invertirán 4.912.080.860 pesos. En sesión descentralizada que tuvimos en el corregimiento San Miguel del Magdalena Medio Sonsoneño, el señor alcalde anunció que estos dineros de regalías los invertirá en Afromiel, en una sede para la organización afrodescendiente de allá de San Miguel, y que si no consigue recursos con la gobernación para el acueducto de allá de San Miguel, entonces también invertirá las regalías allí en el acueducto de San Miguel. Por concepto de cofinanciaciones, invertirá el municipio 10.797.525.486 pesos. En la deuda pública se gastarán durante este año 974.745.263 pesos. De manera pues, sonsoneños, ya escucharon entonces la proyección presupuestal de ingresos a marzo 31, expuesta ante el Consejo por el señor secretario de Hacienda, e igualmente en qué piensa el señor alcalde gastar estos recursos que hasta ahorita se tienen presupuestados ingresarán. Voy a dar paso entonces a la doctora Mónica, secretaria del Consejo, quien hoy estará pues acompañándome en esta segunda parte de la intervención de este programa radial sobre todo lo que es la organización de los consejos, las funciones de la mesa directiva, qué funciones tiene el presidente cuando es nombrado uno de los concejales presidente del consejo, cuáles son las funciones del vicepresidente, del secretario y de cada una de las comisiones del consejo. Le doy paso entonces a Mónica para que les dé un saludito e iniciemos esta segunda etapa de la intervención. Bueno, doña Belén, muchas gracias. Buenos días para todas las personas que nos escuchan, tanto en el área urbana como rural del municipio. De verdad que es muy placentero que las personas se vayan fidelizando con nuestro programa, porque además de ser un espacio de información muy importante del Consejo, donde como tal han podido visualizar pues durante el año que los concejales han venido a darles información sobre las diferentes intervenciones que dan los funcionarios,
sobre los diferentes temas a tratar, las sesiones. También pretende ser un espacio de formación. Como decía doña Belén, sabemos que muchos de los candidatos, o sea, de las personas que se piensan, digamos, que postular al consejo, nos pueden estar escuchando, y esos temas también son de interés general para la comunidad, porque incluso han habido ya oyentes que nos han manifestado lo valioso del programa, ya que ellos empiezan a conocer realmente cuál es la labor del consejo, una labor que quizás no es muy visualizada por los sonsoneños, y por eso es que no sabemos la importancia que tiene saber quién nos va a representar. Entonces, en otros programas se les ha dicho que la plenaria del consejo como tal la conforman 13 concejales en el municipio de Sonsón. De esa plenaria, digamos que se desligan otra serie de órganos y comisiones, que son la mesa directiva, el secretario general y las comisiones accidentales y permanentes. Entonces, en cuanto a la mesa directiva, la mesa directiva es electa cada año por votación que se realiza con la plenaria. Entonces, los 13 concejales eligen cuáles van a ser esos 3 concejales que van a llevar las riendas del consejo durante ese año y van a tomar, digamos, que las decisiones más relevantes en cuanto a la organización. Entonces, en cuanto a las funciones de la mesa directiva, doña Belén, ¿será que entonces les vamos diciendo un poco acerca de esas funciones que tiene la mesa directiva a las personas que nos escuchan? Por supuesto, Mónica. Una de las funciones importantes que tiene la mesa directiva, entonces, es nombrar las comisiones accidentales para dar un primer debate a los proyectos de acuerdo cuando no se hubieran conformado las comisiones permanentes encargadas de esta etapa del proceso. Recibir la renuncia al presidente del consejo cuando éste pues la presenta. Expedir las resoluciones de reconocimiento de honorarios a los concejales. Remitir al alcalde para su sanción los proyectos de acuerdo aprobados en segundo debate. Además de eso, pues corresponde a la mesa directiva del consejo fijar el horario, la duración de las intervenciones y el procedimiento de los particulares en la discusión y en la presentación de las observaciones a los proyectos de acuerdo cuyo examen o cuyo estudio se lleve a cabo en alguna de las comisiones permanentes del Consejo. Otra de las funciones es suscribir las resoluciones y las proposiciones del Consejo, aceptar la renuncia, conceder licencias, vacaciones y permisos al personero municipal, elaborar el proyecto de presupuesto de la corporación y las demás que le asigne la ley y que le asigne el reglamento interno del Consejo. Bueno, doña Belén, entonces acá en todas estas funciones que le mencionamos a nuestros oyentes sobre la mesa directiva, ahí pueden ir dimensionando las responsabilidades tan grandes que recaen sobre esa mesa directiva durante todo el año que son electos. Prácticamente la mesa directiva es la que tiene que imponer las reglas de juego, delimitar los espacios en los que van a intervenir tanto los concejales como las personas que lleguen al consejo, porque todas esas sesiones, digamos, que deben guardar determinado orden para que tengan validez legal, para que las decisiones se tomen de manera organizada y para que, pues, digamos, que no se desfigure la labor del consejo. Ya entonces, después de hablar de la mesa directiva, es prudente pasar a hablar de las funciones del presidente del consejo, porque entonces esa mesa directiva está conformada por el presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. Entonces ahora les vamos a enunciar cuáles son las funciones de ese presidente. Como decía doña Belén ahorita, que nos importa que ustedes conozcan la normatividad y que las personas que quieran llegar como tal al consejo, digamos, que se vayan instruyendo y leyendo sobre las funciones pues que les van a
corresponder cuando estén en esta corporación. Todo lo que les estamos hablando en este momento, pueden encontrar información en la Ley 136 de 1994 y en la Ley 179 de 1994. Bueno, doña Belén, entonces, ¿qué tal si empezamos a hablarles de algunas de esas funciones que tiene el presidente, que en este momento la persona que, digamos, que lleva las riendas del Consejo es precisamente usted? Bueno, gracias, Mónica. Entonces, tenemos que saber que el presidente del Consejo es nombrado cada año por la mayoría de los concejales, o sea, por la mitad más uno por votación. De esta manera, entonces, anualmente se cambia la mesa directiva y está compuesta entonces por un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. ¿Qué le corresponde entonces al presidente del Consejo? Someter a discusión y firmar las actas de la corporación. Solicitar a los representantes de las entidades públicas o privadas los documentos o los informes relacionados directamente con asuntos de interés público investigados por la corporación. Dar posesión a los concejales, a los vicepresidentes, al secretario y a los subalternos del Consejo previo el lleno de los requisitos pertinentes. Recibir la renuncia presentada por los concejales, disponer las medidas necesarias para hacer efectiva la declaración de nulidad de la elección de un concejal, hacer efectivo el cese de funciones de un concejal por la declaratoria de interdicción que pueda presentar alguno de ellos. Ya sabemos pues que esa interdicción tiene que ser dictada o dictaminada por un juez. Vamos a mirar entonces qué le corresponde como funciones al presidente del Consejo. Le corresponde entonces hacer efectivas las sanciones de destitución o de suspensión a los concejales, declarar las vacancias absolutas de los concejales y disponer lo pertinente para su ocupación, rechazar los proyectos de acuerdo que vulneran el principio de unidad de materia, designar ponentes a los proyectos de acuerdo y coordinar los ponentes, cuando fueren dos o más los designados para un mismo proyecto de acuerdo. Y por último, sancionar y publicar los proyectos de acuerdo cuando la plenaria hubiere rechazado las objeciones por inconvenientes formuladas por el alcalde o sea, el señor alcalde, pues finalmente no sancione un acuerdo. Cuando esto sucede, entonces el presidente del Consejo puede sancionar este acuerdo. Bueno, doña Belén, entonces acá no podemos entonces dejar pasar por desapercibido que el presidente del Consejo es el encargado de ejercer la representación política de la corporación. De ahí que al presidente también le correspondan, además de todas las funciones que usted nos mencionaba, presidir las sesiones plenarias. Por eso es que cuando las personas visualizan, bien sea por las redes sociales o acuden al recinto, ven que el presidente es quien está dirigiendo todo esto. O sea, eso digamos que no es porque en ese momento se improvise o se quiera hacer así, sino que legalmente de esa manera se debe desarrollar la sesión. También debe ordenar y autorizar los gastos con cargo al presupuesto de la corporación, firmar los actos y contratos que sean necesarios en desarrollo de la administración y de la ejecución presupuestal, fomentar las buenas relaciones de la corporación con el gobierno y con los demás consejos del país, nombrar y remover los empleados de la corporación que sean de libre nombramiento y remoción, firmar los proyectos de acuerdo aprobados por el Consejo, designar el coordinador y los integrantes de las comisiones accidentales, dirigir los debates, mantener el orden, cumplir y hacer cumplir el reglamento y decidir las dudas de interpretación que acerca de esto se susciten, velar por el buen funcionamiento de la Secretaría del Consejo, fijar las políticas para la correcta ejecución del presupuesto vigente de la corporación, requerir a las comisiones para que presenten sus informes dentro de los términos legales o en el que se les haya fijado, presentar informe de labores al término de su gestión y muchas otras que la ley y el reglamento interno estipula.
Bueno, doña Belén, entonces ya después de, digamos que haberle hablado un poco a la comunidad acerca de las funciones que tiene el presidente, también mencionábamos ahorita que el presidente está acompañado en la mesa directiva por 2 vicepresidentes, uno primero y uno segundo. Esa vicepresidencia también tiene unas funciones que están como tal determinadas en la ley y que también queremos dar a conocer hoy a la población. Entonces, de esas funciones, doña Belén, ¿cuáles podríamos en este momento entonces enunciarle a la comunidad para que entiendan también cuál es la función que cumplen esos vicepresidentes? Bueno, entonces serían reemplazar al presidente en casos de faltas absolutas mientras se realiza una nueva elección. Coordinar con los presidentes de las comisiones las reuniones, las invitaciones o citaciones que se vayan a realizar en la comisión. Organizar todo evento que vaya a promover de manera positiva la imagen del Consejo en coordinación con el presidente de la corporación. Coordinar con el secretario general del Consejo que se le dé trámite inmediata a las proposiciones aprobadas por la corporación. Revisar que los contratos que se hagan en el Consejo Municipal cumplan con los requisitos de ley. Revisar la Gaceta del Consejo antes de ser publicada. Bueno, doña Belén, entonces también acá podemos ver que digamos que la vicepresidencia también tiene un rol muy importante dentro de la organización y ellos también digamos que deben estar pendientes que como tal todo marche bien y dentro de los términos legales dentro del Consejo. Ahora entonces vamos a hablar también de la Secretaría del Consejo, que también digamos que es otro punto dentro de la organización y digamos que también tiene unas funciones de tipo legal, incluso dependiendo digamos que la categoría del municipio, los secretarios deben cumplir ciertos requisitos y tener ciertos perfiles para ser electos, digamos que por las actividades que se realizan, por el tipo de proyectos de ley que pueden llegar. Entonces, digamos que entre mayor categoría tenga el municipio, pues necesita que la persona que esté sea más acreditada, pero eso no obsta que digamos que municipios con categorías digamos que inferiores que están en ese proceso pues como de subir de categoría también pueda tener personas que digamos estén formadas y puedan aportarle de manera positiva al consejo. Entonces, ¿qué tal, doña Belén, si pasamos entonces a hablarle ya a las personas sobre las funciones del secretario general? Sí, señora. Las funciones entonces del secretario general son dirigir la Gaceta del Consejo. Ya sabemos pues que mensualmente el Consejo debe sacar una Gaceta donde informe todos los actos que se aprueben y se hagan en el Consejo. Además de eso, debe realizar y repartir a las comisiones correspondientes los proyectos de acuerdo donde se llevará a cabo el primer debate. Debe registrar y debe certificar la asistencia de los concejales a las sesiones plenarias. Debe suscribir junto a la mesa directiva las resoluciones y proposiciones que se adopten en el Consejo. Y debe llevar el libro de registro de solicitudes de intervenciones de participantes en la discusión de los proyectos de acuerdo en el primer debate. Esto entonces también está consignado en la Ley 136 de 1994 en varios de sus artículos. ¿Qué otras funciones podríamos mencionar, Mónica, que tiene entonces el secretario del Consejo, usted que ostenta ese título en la actualidad en el Consejo? Bueno, doña Belén, entonces entre las funciones adicionales que tiene el secretario general del Consejo está el asistir a las sesiones plenarias, poner en conocimiento del presidente del Consejo los documentos recibidos por la Secretaría, llevar y firmar las actas y acuerdos con arreglo al reglamento, dar lectura a las proposiciones, proyectos de acuerdo, documentos y demás comunicaciones que hagan parte del orden del día, redactar y remitir las notas oficiales que le soliciten la mesa directiva y el presidente, notificar las citaciones aprobadas por el Consejo, notificar los resultados de las citaciones, rendir informe detallado tanto de la ejecución del presupuesto como de la gestión administrativa del Consejo cuando la mesa directiva lo solicite, y las demás funciones que asigne el presidente y digamos que la ley.
Bueno, de esta forma entonces hemos llegado nuevamente hoy a ustedes, ciudadanos sonsoneños, con nuestro programa del Consejo. Esperamos haya sido de mucho interés para ustedes conocer en qué se va a gastar el presupuesto municipal de este año y además para quienes aspiran al Consejo, conocer de las leyes, las funciones, todo lo relacionado con el cargo al que aspiran siendo concejales del municipio de Sonsón. Agradezco mucho a Mónica, la compañía que me hizo hoy en este programa, a la emisora Capiro Estéreo y a la emisora Radio Sonsón que nos permitieron llegar a ustedes, y recuerden que el Consejo siempre tiene las puertas abiertas para todos ustedes, comunidad sonsoneña, y si no pueden asistir allí personalmente al recinto, nos pueden seguir en directo por facebook.com. Muchas gracias.